Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a el seminario que tenemos planteado para hoy, que es Protección y Organización Internacional de Activos Familiares. Uno de los primeros aspectos que me gustaría comentarles es que todo lo que vamos a hablar aquí son ideas y son producto de buenas prácticas que se utilizan en esta materia, pero no quisiera que se llevaran un poco a casa la idea de que lo que estamos hablando acá son recetas, vamos a llamar así, genéricas, que son aplicables en cada caso igual. Todo lo que tiene que ver con protección y organización internacional de activos familiares tiene mucho que ver con las necesidades que tiene cada familia, con el patrimonio que tiene cada familia, con los activos y la ubicación de esos activos, con lo cual pretender de repente utilizar o pensar que lo que vamos a comentar aquí son recetas que pueden ser aplicables en todos los casos, pues definitivamente no es así y me gustaría hacerles ver esa realidad, ¿no? Los objetivos del seminario es un poco entender los riesgos que enfrentan los activos familiares en un entorno globalizado. Incluso a nosotros los venezolanos ya tenemos una historia bastante amplia desde hace bastantes años de que algo que no estaba planteado o que no pensábamos que podía ser posible, pues actualmente es totalmente la realidad que las familias venezolanas están, digamos, en todas partes del mundo. Seguimos teniendo familia en Venezuela, pero muchos estamos en Estados Unidos, otros tantos están en Europa, otros tantos están en Australia, otros tantos están en Dubái. Y lo que realmente se sabe es que la familia, en definitiva, ahora no está ubicada en una sola jurisdicción, en un solo país, sino que tiene, digamos, vamos a decir así, que tienen familiares en todas partes del mundo y estamos hablando siempre de analizar lo que es el entorno familiar. Vamos a conocer de algunas estructuras jurídicas que permiten proteger el patrimonio dentro y fuera del país de residencia. Y aquí quiero enfatizar un poco de este concepto, lo que es el país de residencia, que lo vamos a estar hablando bastante en la presentación, haciendo mucho énfasis en ese concepto. Luego, explorar herramientas como trusts o fundaciones privadas o sociedades extranjeras como parte de, vamos a decir así, los vehículos que normalmente se utilizan para poder organizar desde un punto de vista familiar lo que son patrimonios. Vamos a analizar cómo organizar inversiones empresariales globales con eficiencia fiscal y planificación sucesoria. Aquí vamos a comentar un poco más adelante y vamos a hacer la diferencia de cuáles son los activos familiares que pudiéramos llamar que son generadores de rentas pasivas y vamos a llamar también o vamos a hablar también sobre aquellos activos familiares que corresponden a operaciones activas como son, por ejemplo, empresas que son fabricantes de productos o empresas que son prestadoras de servicios, que lejos de estar generando una renta pasiva, están generando día a día una renta activa producto de su actividad. Cuando nosotros analizamos lo que es un trabajo de protección de activos a nivel familiar, lo primero que nosotros tenemos que conocer, y de buena parte este elemento va a ser muy importante para el análisis, es conocer al grupo familiar. Esto es un elemento clave. Yo no puedo comenzar a realizar una planificación patrimonial familiar si yo no conozco realmente cuál es la estructura de ese grupo familiar. Bueno, hay un padre, hay una madre, hay unos hijos, un poco si nos vamos más abajo, hay unos nietos y todo ese padre, madre, todo ese conjunto familiar, hijos, nietos, tienen una residencia personal, vamos a llamar así, un país de residencia personal que normalmente es el mismo país de residencia fiscal. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es tener un mapa muy claro de dónde está el padre, dónde está la madre y dónde están los hijos y dónde están los nietos,
porque cualquier planificación que se vaya a hacer a nivel fiscal y específicamente a nivel sucesorio, pues tiene que entender un poco las realidades de leyes que afectan la sucesión, tanto en el país de residencia como en el país donde los beneficiarios de esas personas que pudieran ser sucedidas, pues están. Por ejemplo, si el padre y la madre siguen estando en Venezuela, pero después tienen hijos que están, uno está en Europa, el otro está en España, en Estados Unidos, el otro está en Australia, pues hay un poquito que entender ese grupo familiar también y ver cuando el padre y la madre ya no estén, cómo va a ser ese flujo económico en la sucesión. Tenemos que analizar cuán organizadas las instrucciones están para que ese flujo de activos a nivel de sucesión se dé, y tenemos que estar evaluando las legislaciones de los países, no solamente del padre y la madre, sino también que tenemos que analizar los países, la legislación fiscal y sucesoria de esos países donde los que van a recibir esos activos pues se encuentran fiscalmente domiciliados. Después tenemos que analizar, después de hacer todo lo que es el mapa familiar, tenemos que hacer el mapa también de dónde están ubicados los activos y qué tipo de activos son, si son activos financieros o no. ¿Cuáles son los típicos activos financieros? Bueno, cuentas bancarias que a lo mejor pueda tener el padre y la madre en el exterior. A lo mejor tienen un portafolio de inversiones que no solamente tienen efectivo, sino que tienen a lo mejor acciones, que tienen bonos corporativos, que tienen letras del tesoro. Tenemos que ver si hay, por ejemplo, propiedades inmobiliarias. Normalmente las transacciones con propiedades inmobiliarias siempre tienen específicamente un tratamiento fiscal que es muy local a donde están ubicadas esas propiedades inmobiliarias, con lo cual ese es un activo que tenemos que analizar muy detalladamente, así como activos que no son financieros en principio, que son, por ejemplo, acciones de compañías operativas, que son prácticamente que las acciones que tiene el grupo familiar, porque a lo mejor comenzaron ya hace muchísimo tiempo un negocio en el país de residencia de fabricación, de producción o de prestación de servicios, o incluso son acciones que a lo mejor vienen de otras generaciones anteriores. Todos esos son activos que tenemos que analizar desde un punto de vista, digamos, de dónde están ubicados y qué tipo de activos son. Si son de naturaleza financiera, si generan rentas pasivas o por el contrario son activos operativos que generan rentas, vamos a decir así, activas. Luego tenemos que establecer también esos vínculos legales, familiares y comerciales entre miembros, porque podíamos estar a lo mejor hablando de que no solamente está el padre y la madre, sino que están los hijos, pero los hijos están casados y a lo mejor hay algún tipo de vínculo legal o comercial entre alguno de esos miembros, entre hermanos o entre hermanos y cuñados. Entonces, todos esos elementos tenemos que verlos en detalle para ir confeccionando lo que podría ser un plan de protección patrimonial que sea, que sea adecuado y que sea consistente con las necesidades del cliente. Luego tenemos ¿cuáles son los activos, ya yendo un poco más abajo, cuáles son los tipos de activos familiares y de riesgos comunes que tienen estos? Como comentábamos, podemos desglosarlos en activos financieros y activos no financieros. Los activos financieros, normalmente cuentas bancarias, inversiones en bolsa, fondos, y aquí estamos hablando que puede ser activos que se mantengan en el país de residencia del grupo familiar, y aquí cuando hablamos de grupo familiar siempre nos ubicamos en el caso del padre y la madre, que son los que están, en este caso, planificando la sucesión futura de sus activos para cuando ellos no estén. Después tenemos que esos activos financieros pueden estar en el país de residencia, pero pueden estar en el extranjero. Es muy conocido el caso de familias, por ejemplo, venezolanas, que tienen activos financieros en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, y esos activos financieros son los que comentamos, cuentas bancarias, inversiones en bolsa, fondos,
que además en varios países o en la mayoría de los países, pues también hay elementos de sucesión que se tienen que tomar en cuenta cuando se trata de este tipo de activos que está ubicado en el país, digamos, extranjero que estemos hablando, sea Europa, sea cualquier país europeo o sea los Estados Unidos. Luego tenemos activos no financieros como son los inmuebles, como son las acciones de empresas familiares, como son obras de arte o cualquier otro activo, en este caso que tiene una relevancia a nivel financiera, pero que no son activos financieros per se, que son en este caso activos que generan un tipo de renta, en el caso de los inmuebles, rentas pasivas, pero en el caso, igual que en el caso de obras de arte, pero en el caso de empresas familiares, pues son el sustento normal de la familia, ¿no? O sea, la actividad normal que hace la familia. Entonces, aquí una de las cosas que tenemos que analizar dentro de ese mapa es, bueno, cuáles de los activos financieros o no financieros se encuentran en el país de residencia del padre y de la madre y cuáles se ubican en el extranjero y en qué país del extranjero, porque eso también es importante. No todos los activos se tratan igual desde un punto de vista sucesorio en todos los países del extranjero. Estados Unidos tiene una normativa y los países de Europa y otros países pues pueden tener una totalmente distinta a lo que es la realidad americana. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que nosotros estamos o los grupos familiares están, digamos, teniendo a nivel de este tipo de activos? Bueno, fiscales, porque dependiendo de cómo nosotros tengamos esos activos estructurados, podemos tener problemas de doble tributación, podemos estar teniendo consistentemente cambios normativos que pueden poner en una peor situación o en una mejor situación todo lo que es el nivel de fiscalidad de esos activos en el país donde ellos estén. Tenemos riesgos políticos, controles de cambio, controles de capital, todo lo que es el tema de expropiaciones. Tenemos una historia reciente bastante conocida en nuestro país, con lo cual podemos ver con claridad diáfana de que estos realmente, estos problemas políticos son problemas que conocemos perfectamente. Y luego tenemos algunos riesgos sucesorios que tienen que ver no solamente con el tema fiscal, sino que tienen que ver con lo que podrían ser disputas familiares, con todo lo que son los procesos judiciales en los países donde tengamos activos, que muchos de esos procesos son lentos, son costosos y podemos evitarlos si tenemos adecuadamente una planificación familiar y sucesoria adecuada. Entonces, fíjense que la dinámica fiscal global, ya un poco entrando en algunos temas de impuestos, pues sabemos que los impuestos que normalmente conocemos, el impuesto sobre la renta, las retenciones de impuestos sobre la renta y los impuestos sucesorales, están yendo de un lugar a otro dependiendo del país de residencia de los UBOs, que son los Ultimate Beneficial Owners, que son los propietarios de los activos, y el país de la fuente, que es donde están esos activos. Yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo ser residente fiscal venezolano y yo puedo tener unos activos en un país X y si yo vendo esos activos en ese país X, pues yo voy a tener seguramente en alguno de los casos algunas repercusiones en materia de impuestos sobre la renta, que tendré que pagar un impuesto en el país donde están los activos, pero también mi país de residencia me va a decir, pero como tú eres residente, tú estás sujeto al sistema fiscal de renta global, con lo cual la ganancia la tienes que reportar también. Entonces hay elementos que tenemos que tener en consideración justamente para poder evitar que en el momento en que se hagan ciertas transacciones con esos activos que están en el exterior, pues podamos estar experimentando algún problema de doble tributación. Es lo mismo en el caso de los impuestos sucesorales. Si yo soy un venezolano, pero yo tengo una cuenta bancaria a título personal en los Estados Unidos o acciones, por poner un ejemplo, de compañías americanas o bonos corporativos y el residente venezolano fallece, pues entonces abre una serie de obligaciones sucesorales fiscales en los Estados Unidos por el sencillo hecho de que la persona tenía activos que estaban en suelo americano, que estaban situados en los Estados Unidos
y que de acuerdo a la legislación sucesoral de Estados Unidos, pues esos activos tienen que ser declarados y pagado un impuesto, de hecho, bastante alto, que pudiera llegar a ser hasta del 40% del valor patrimonial de esos activos. Y no es solamente el tema económico impositivo, sino que también se abre en este caso un proceso legal y un proceso fiscal que normalmente lleva tiempo y que mientras eso no se pueda resolver totalmente, pues esos activos quedan inmovilizados. Entonces, esas son las realidades que tenemos entre el país de residencia de los propietarios de los activos y el país de la ubicación de esos activos, de ese patrimonio donde se encuentre él. Por ejemplo, tenemos un caso base que queremos presentarle, que es una familia con residencia y activos en diversos países. ¿Ok? Y esta familia con miembros en distintas jurisdicciones fiscales poseen inmuebles en Estados Unidos, país de residencia u otros, inversiones financieras en los Estados Unidos, que puede ser el país de residencia de la familia o pueden ser otros países, participaciones en empresas locales y extranjeras, y entonces la necesidad que tiene la familia es justamente seguir manteniendo esos activos, ¿ok? Bajo un sistema de control patrimonial como el que normalmente siguen teniendo. Ellos ambicionan tener, en este caso, control también o una protección legal sobre esos activos, considerando lo que ellos no pueden cambiar, que es que la pareja, papá y mamá, tienen un país de residencia conocido, por ejemplo, Venezuela, y después tienen una cantidad de activos inmobiliarios, financieros y no financieros que están en varios países. También que necesitan eficiencia fiscal, quieren tener una estructura que les permita ir un poco planteando que si hay algunos cambios futuros en esos activos, pues el nivel impositivo que se vaya a generar de esos movimientos sea el más eficiente posible y sobre todo ellos ambicionan tener una estructura que les permita una organización sucesoria a nivel internacional, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista de lo que va a pasar con el patrimonio y cómo ese patrimonio va a ser distribuido. Y esta materia sobre todo tiene mucho que ver con el concepto de protocolos familiares. Hay especialistas en materia de protocolos familiares donde no solamente analizan esta parte de las necesidades que estamos viendo, sino desde un punto de vista de lo que es la organización real sucesoria. Por ejemplo, si la familia o los miembros de la familia pueden trabajar en las empresas del grupo de la familia, en qué casos pueden hacerlo, cuáles son las ayudas que estas personas reciben para poder formarse, para poder formar parte de lo que es el grupo familiar desde un punto de vista laboral, las limitaciones que por ejemplo, los yernos o las nueras tienen para participar activamente en los negocios de la familia. Muchos de estos protocolos familiares también un poco exigen, en este caso, contratos de los hijos, por ejemplo, que se van a casar, contratos, digamos, prematrimoniales. Entonces, al final es una, es una cantidad de actividades que tienen que ver menos con la organización patrimonial a nivel fiscal, sino más bien con el buen desempeño que tenga la familia en los momentos que haya un evento, digamos, de sucesión. Después tenemos algunas estructuras jurídicas de protección patrimonial y vamos a tratar de ir viendo un poco algunas de ellas y sobre todo indicando para qué tipo de residentes, vamos a decir así, se pudieran estar analizando o pudieran ser alternativas, en este caso viables, que como les dije antes, no estamos hablando de recetas, estamos hablando solamente de algunas ideas, y por supuesto que todo esto tiene que ser planificado a la medida de lo que son las necesidades y los elementos que plantee la familia específicamente. Eh, Uno de los propósitos que tienen esta estructuración patrimonial es justamente aislar
todo lo que son riesgos personales de los activos familiares. También queremos conseguir una optimización fiscal internacional, haciendo una planificación fiscal de esos activos y cómo esos activos están sujetos, en este caso, a gravamen, no solamente desde un punto de vista de los impuestos anuales que son impuestos a la renta, sino también de otros impuestos como pueden ser, que también son anuales, como puede ser el impuesto a la riqueza, que algunos países lo tienen, o el impuesto sucesoral en el momento en que se abra una sucesión. Y por supuesto que todo este tema de confidencialidad también es un punto importante en muchos de los países. Por ejemplo, muchas de las personas que ven en este caso la protección patrimonial como confidencialidad, pues son justamente residentes de países donde a lo mejor el nivel de criminalidad es un nivel alto, donde a lo mejor todo lo que tiene que ver con eh, crimen organizado, secuestros a miembros de la familia, pues digamos, países donde normalmente eso a lo mejor puede ser percibido como un riesgo. Siguiendo con esto, ¿cuáles son los criterios para poder llegar, después de analizarlo, a elegir jurisdicciones? Como yo les comentaba antes, el primer elemento que hay que evaluar siempre es cuál es la residencia fiscal de el grupo familiar y específicamente de los fundadores del grupo familiar, que normalmente son papá y mamá. ¿Cuál es la residencia fiscal de esos Ultimate Beneficial Owners de los activos que estamos hablando? Estamos viendo también que ya después de que tenemos eso claro, las jurisdicciones que normalmente tratamos de seleccionar que sean fiscalmente y operativamente, digamos, eficientes, tienen que ser jurisdicciones donde haya estabilidad legal. Por ejemplo, nadie podría recomendar para una familia, por ejemplo, venezolana, de que, bueno, mira, es que realmente el sistema fiscal que tiene, no sé, cualquier país de los más complicados de África, diga, es que bueno, me parece que tiene un sistema fiscal bastante bueno donde nosotros podemos a lo mejor tener ciertas protecciones o ciertas estructuras en ese país, porque ahí tenemos un problema de que a lo mejor fiscalmente la legislación puede ayudarnos en nuestro plan, pero tenemos un problema a lo mejor con esa jurisdicción de estabilidad legal, porque sabemos que el gobierno es un gobierno que no es democrático, es un gobierno inestable. Entonces, la estabilidad legal de las jurisdicciones donde vayamos, en este caso, a crear nuestra estructura, por ejemplo, parcialmente, pues normalmente tienen que ser jurídicamente, jurisdicciones jurídica y legalmente estables, que existan tratados para evitar la doble tributación sobre todo, y ahí hablamos que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues tiene una red de tratados para evitar doble tributación bastante amplia para el tamaño de país, por ejemplo, y uno de los más relevantes es el tratado que se tiene con los Estados Unidos y con España, entre otros países, pero este tema es muy focalizado hacia ciertos y determinados tipos de impuestos, como el impuesto sobre la renta, tiene pocos tratados, por no decir ninguno, ¿ok? Para evitar la doble tributación en materia sucesoral. Y después también tenemos que ver, muy importante, todo lo que es la reputación de las jurisdicciones y sobre todo las obligaciones de cumplimiento internacional que tenemos a nivel de dos legislaciones, que son legislaciones que se han impuesto a nivel internacional para poder compartir o intercambiar automáticamente información. En el caso de los países que forman parte de la OCDE, hay un tratado multilateral que se denomina el Common Reporting Standards, donde se establece la obligación a todas las jurisdicciones que forman parte de esta organización y que forman parte de este tratado multilateral para poder compartir información de lo que son la propiedad de compañías en el extranjero y toda la información financiera de cuentas bancarias que tengan residentes de estos países que forman parte de este contrato
fiscal multilateral en diversos países de esos países que forman parte de este convenio. Por ejemplo, si hay un señor residente fiscal en la Argentina y ese señor tiene, por poner un ejemplo, una cuenta bancaria en un país de los que forma parte del Common Reporting Standards, vamos a llamar, por ejemplo, en Chile, normalmente las ganancias que se tengan de esa cuenta bancaria se tendrían que reportar a nivel de Argentina, pero con este convenio de intercambio de información automática, el gobierno chileno se compromete a compartir con su homólogo argentino todo lo que es la información de la cuenta bancaria que tiene este residente fiscal argentino y cuál es el monto de la inversión, cuáles son los intereses que han generado durante un año para poder fortalecer lo que sería el control fiscal sobre estos residentes de un país que están generando ganancias en otro. Por ejemplo, el FATCA, que es específicamente y fue el primer convenio que se creó de este tipo de intercambio de información, parte de la base de que los países, este fue el primer convenio que se firmó, de que los países, y FATCA es específicamente aplicable para los Estados Unidos, este régimen obliga a otros países, ¿ok?, firmantes de este acuerdo a que reporten información financiera a los Estados Unidos, pero no lo contrario. No obliga a los Estados Unidos a poder compartir información automática con estos países que han firmado este convenio, con lo cual aquí es solamente el derecho que tiene Estados Unidos a recibir información, más no a compartir con esos países la información de residentes, por ejemplo, de Argentina, viendo el mismo caso, que a lo mejor tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos. El banco americano no está obligado a compartir la información con el gobierno argentino, pero si un americano tiene una cuenta bancaria en Argentina y está generando ganancias, por ejemplo, por intereses, el banco argentino sí tiene la obligación por FATCA, por este convenio multilateral, a reportar periódicamente esa información. Entonces, ese es uno de los temas bien importantes cuando se hace el mapeo completo para poder ir instrumentando algunas alternativas de estructuración internacional que puedan ayudar a todos estos, digamos, propósitos que hemos hablado. Luego tenemos que como parte, digamos, de un proceso de reestructuración, se utilizan normalmente entidades legales. Yo aquí les he puesto solamente algunos ejemplos. No quiero que esto se vea como una lista finita. Tenemos las compañías limitadas y las compañías, las corporaciones en los Estados Unidos. Tenemos también este mismo tipo de entidad legal que existen, por ejemplo, en España, que son las sociedades limitadas y las compañías anónimas, al igual que en Portugal. Tenemos también en este caso las BVI, que son compañías de las Islas Vírgenes Británicas, que también tenemos la elección de que sean compañías limitadas o corporaciones, igual que en el caso de Barbados, en el caso de Nevis y en el caso de Curazao. Normalmente todos los países siempre tienen un tipo de entidad que normalmente es una entidad limitada, como en el caso de Venezuela, las SRL, las sociedades de responsabilidad limitada, y las compañías anónimas. Hay otro tipo también de estructuras jurídicas que se utilizan bastante, como podrían ser en este caso en Estados Unidos los partnerships o como podría ser las sociedades en comandita simple o por acciones en Venezuela. Y cada país tiene también su, vamos a decir así, su ejemplo de lo que son este tipo de sociedades limitadas y sociedades partnerships. Luego, sobre todo, para los efectos de planificaciones sucesorias, pues también tenemos unos tipos de entidades o de vehículos que normalmente son los que se tienen al más alto nivel, que son, por ejemplo, para jurisdicciones o para países donde el common law, en este caso, está instaurado. Pues tenemos, por ejemplo, en el caso, el típico caso, los Estados Unidos o el Reino Unido, tenemos, por ejemplo, casos como la estructura de los trusts. En este caso, los trusts no son entidades legales, son contratos, en este caso de administración,
donde normalmente hay un settlor, que es el que crea el trust, donde hay un trustee, que es el que administra el trust, y donde hay identificados ya unos beneficiarios cuando algo pueda acontecer, por ejemplo, algún evento de sucesión. Entonces, normalmente las ventajas que tienen estos trusts es que son convenios de administración donde el propietario de los activos que están dando en administración siguen siendo y siguen controlando normalmente o pueden seguir controlando esos activos. Entonces, normalmente estos trusts pues tienen unas ventajas de protección contra acreedores, en ciertos casos cuando se planifica adecuadamente, son flexibles en cuanto a la administración, pueden dar un orden específico de lo que puede ser la sucesión, es decir, si por ejemplo un trust revocable, vamos a llamar así, vamos a comentar un poco más adelante, se llega a crear por el papá y la mamá, entonces ellos pueden decir que, bueno, que el papá y la mamá, que son los settlers, los creadores, dicen que en el momento en que ya el padre y la madre no estén, entonces los pasos para la sucesión va a ser que tal tipo de activo va a ir en partes iguales para los hijos o va en este caso a permanecer en el trust bajo la administración de un trustee profesional y entonces a partir de ese momento se van a ir haciendo distribuciones del patrimonio del trust periódicamente para que los hijos vayan, en este caso, para que vayan manteniéndose o pueden establecer distribuciones anuales o cada cierto tiempo especiales, a lo mejor para poder permitir a los hijos que puedan a lo mejor completar la inicial para comprar una casa. Es decir, ya en definitiva los deseos de los creadores, de los settlers del trust, son los que van a darle vida a ese documento de trust que en inglés se denomina el trust deed, que es el documento básicamente o el contrato de trust. Entonces se le da un orden a la sucesión y por supuesto de que esto es un elemento también, este tipo de trust es bastante confidencial porque como vamos a ver más adelante, este trust se crea normalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos se notaría, ¿ok? Pero este trust no está, digamos, registrado en ninguna oficina gubernamental. Esto es algo que normalmente la familia hace frente a un notario y desde un punto de vista de sucesión en el futuro, pues va a tener beneficios para, como vamos a ver más adelante, para poder demostrar de que realmente hay activos que están protegidos bajo un trust. Luego tenemos, sobre todo para países donde el derecho que tenemos es el derecho romano, como es el caso de Venezuela, tenemos las fundaciones privadas, como es el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿ok? Tenemos las fundaciones privadas, que normalmente sí son personas jurídicas sin fines de lucro, pero que tienen fines de, vamos a decir así, de inversión y de control familiar, ¿ok? Y patrimonial. Entonces, las jurisdicciones, dos de las jurisdicciones que les puedo comentar que han sido, por ejemplo, en procesos de reestructuración en Venezuela bastante conocidas son, por ejemplo, fundaciones privadas en Curazao y en Panamá. Normalmente, así como los trusts tienen una estructura que es el settlor, el trustee y el beneficiario, en el caso de una fundación privada está el fundador, que normalmente el fundador, incluso por temas de confidencialidad, normalmente el fundador, desde un punto de vista de registro, no es el último beneficial owner, sino que normalmente es la empresa del extranjero que hace esa fundación privada para el beneficio de una familia y normalmente se tienen directores de esas fundaciones que normalmente son directores nominee, es decir, apuntados para que puedan ser los directores por la familia y normalmente se puede establecer un consejo fundacional que puede estar participado en este caso, puede estar, digamos, activado con lo que son los miembros seniors de la familia, con lo que podría ser el padre, la madre, pero ya todo esto desde un punto de vista administrativo, porque normalmente esto pudiera tener una connotación, digamos, privada de confidencialidad,
y no estar, digamos, participado en lo que son los registros de comercio, donde normalmente estas estructuras de fundaciones privadas se tienen que registrar. Entonces, en definitiva, las fundaciones privadas, sobre todo para familias que residan en países donde el derecho romano es el que prevalece, como por ejemplo el caso de Venezuela y la mayoría de los países en el caso de Latinoamérica, pues las fundaciones privadas siempre pueden ser analizadas como un elemento, vamos a llamar así, de crear una holding, un primer holding patrimonial para después ir trabajando aguas abajo con todos los activos específicos que esa familia puede tener a nivel internacional. Entonces, más ventajas de las fundaciones privadas, permite tener un control institucional alto, hay una clara separación entre lo que es el patrimonio familiar y el patrimonio personal. En este caso estamos hablando de que es una entidad legal totalmente separada a lo que es, en este caso, los activos familiares de la familia, flexibilidad de la administración, también como parte, en este caso, de la creación de la estructura de la fundación privada, normalmente puede existir que los últimos beneficiarios de esta puedan, a través de una carta de deseos, mostrar y notificarle a los directores de la misma cuáles son los deseos del padre y la madre en el momento en que ellos ya no estén, cómo va a ser administrada la fundación y cómo va a ser el régimen de distribuciones de activos, en este caso, una vez ellos como fundadores de esa fundación privada ya no estén. Y por supuesto todo lo que es el tema de confidencialidad, que como les comentaba, estas fundaciones privadas tienen que ir a registro, normalmente al registro comercial del país donde se crean, pero para los efectos un poco de confidencialidad, normalmente lo que hacen empresas que se dedican a crear este tipo de fundaciones para clientes es crearlas ellos a nivel de registro y después ceder lo que serían los derechos económicos de la fundación a nivel privado. Entonces, por ejemplo, si queremos ver en un resumen muy general lo que son las características y el comparativo entre el TROS y la fundación privada, tenemos que el origen legal es distinto, civil law, que es derecho romano, que es el caso que hablamos para las fundaciones, common law, que es el derecho anglosajón, vamos a llamar así, que es el que aplica para los TROS. En el caso del TROS, el control del fundador puede ser alto, incluso en TROS revocables. Nosotros podemos tener, y es una práctica generalizada, no es excepcional, sino que es generalizada, y esto es un tipo de estructura muy utilizada sobre todo para residentes fiscales americanos, ¿ok? Donde el fundador, en este caso el settlor, puede ser settlor, normalmente es el trustee porque es el administración en vida, el administrador en vida, y puede ser también el beneficiario en vida, y cuando éste no esté, ya hay un régimen, en este caso, de distribución y de sucesión que se establece directamente en el trust. Para residentes fiscales americanos, esto es prácticamente que no una alternativa, es que debería ser una obligación el tener un trust revocable. ¿Por qué? Un trust revocable donde tenga la propiedad de los principales activos que tiene la familia. Porque si, por ejemplo, un residente fiscal americano tiene, por ejemplo, activos a su nombre de cualquier, digamos, naturaleza, pueden ser activos financieros o no financieros, y se llega a abrir un evento de sucesión porque esa persona fallece, vamos a tener que pasar con los sucesores por un proceso que se establece o que se llama el proceso del probate, donde se va a tener que demostrar que esos activos de la persona que falleció eran activos de esa persona, y los sucesores, en este caso, luego de que ese proceso legal ante tribunales se realice, es que podrán tomar control de los activos de la sucesión. Sin embargo, este proceso que puede ser costoso y que puede llevar tiempo y que involucra, digamos, un costo también de abogados, no se va a tener que realizar si los activos
que van a estar sujetos a la sucesión están ya en propiedad dentro de un trust revocable. Y créanme que estos son los honorarios mejor pagados para un residente fiscal. El hacer un trust revocable y no solamente hacer el trust revocable, sino que todos los activos principales que puedan tener, que estén a nombre del trust totalmente estructurado, de forma de que cuando algo acontezca, los sucesores no tengan que pasar por este proceso de probate, que como dijimos, es un proceso legal, sobre todo costoso, pero más importante que eso, que lleva tiempo y que hasta que no se realice, pues no, los sucesores no pueden tomar control de esos activos o no pueden disponer de esos activos. En el caso de la fundación privada, el control del fundador sigue estando, pero es indirecto. ¿Por qué? Porque tienen o un consejo fundacional o tienen un board, en este caso de directores, o tienen un director, que es el que normalmente toma las decisiones desde un punto de vista formal por cuenta de lo que son los deseos, en este caso de los fundadores, pero sigue siendo bastante flexible. En el caso del trust se requiere de un fiduciario, pero normalmente no de un fiduciario externo o profesional. Tenemos casos de trust revocables o incluso irrevocables donde miembros de la familia normalmente son los trustees, que son los administradores, pero se puede tener también un fiduciario o un trustee profesional. Ahí estamos hablando ya para familias más adineradas y que tienen, digamos, una dinámica familiar mucho más amplia. Y en el caso de la fundación privada no se requiere un fiduciario, solamente lo que se requiere es el control, el consejo fundacional o un director que sea el que maneje el día a día de la fundación. En el caso, como les decía, de hacer un registro público de estas dos figuras, en el caso del trust no existe un registro público. Eso sí, el documento de trust se tiene que firmar ante notario y tienen que darse, y esto es muy importante, se tiene que hacer la firma ante notario con dos, en este caso witnesses, con dos testigos, ¿ok? Y en el caso de la fundación privada, normalmente sí la constitución o los bylaws de la fundación privada se tienen en este caso que registrar en el registro de comercio específico en el país. Luego, viendo un poco organización de inversiones empresariales globales, una de las cosas que normalmente se hace cuando llevamos a cabo este tipo de evaluación de proyectos, lo hacemos con activos financieros, pero también lo hacemos con activos que no son financieros per se y que muchas veces son los activos principales que tiene la familia. Por ejemplo, vamos a hablar de una familia venezolana, una familia empresaria, que son padre y madre y son señores que tienen desde hace 40, 50 años empresas en compañías que fabrican, que pueden estar en cualquier sector de la economía, en el sector alimenticio, en el sector agrícola, en el sector pecuario, en energía, y siguen teniendo las acciones de sus compañías y sus compañías siguen operando. Entonces, estas inversiones tienen una peculiaridad también desde un punto de vista sobre todo de no solamente de confidencialidad, sino de protección legal y sobre todo de, en este caso, de aspectos fiscales, porque muchas de esas empresas pueden estar también en el país de residencia, pero otras tantas pudieron haber ya iniciado un proceso de internacionalización, donde a lo mejor esa misma empresa que comenzó en Venezuela, pues ya tiene una operación en, vamos a poner el caso, en Colombia, en Chile, en Perú, y además toda la dinámica política que hemos tenido durante todos estos últimos años, pues ha obligado también al empresario venezolano a cruzar fronteras y a crear subsidiarias de sus actividades en otros países. Entonces, claro, acá un poco tenemos que tratar de trabajar con mantener el control como lo venimos teniendo, pero bajo una estructura que sea patrimonialmente y sucesoralmente, que sea, digamos, adecuada. Y no solamente desde un punto de vista fiscal, sino de la orden sucesoria en el momento en que ya ellos como propietarios no llegaran a estar.
Entonces ahí estamos hablando de que también se trabaja con las participaciones accionarias en empresas locales o extranjeras. Cuando hablo locales es del mismo país de residencia del padre y de la madre, y extranjeras en otros países. Se tiene que analizar cuál es el flujo de dividendos que esas jurisdicciones están generando para la familia. Se tiene que estar planificando con las potenciales ganancias de capital que a lo mejor la venta de alguna de esas acciones pudiera llegar a tener en el futuro. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, si nosotros tenemos y vamos a pensar que padre y madre venezolanos tienen unas compañías, acciones en unas compañías en el exterior, en un país X, y esas acciones se llegan a vender. Entonces, normalmente en ese país donde están ubicadas esas acciones, se va a generar seguramente por ser rentas de fuente territorial el pago de un impuesto, pero también como esos residentes en Venezuela están sujetos al sistema de impuestos sobre la renta, sobre renta global, pues esas ganancias también van a tener que declararlas, con lo cual a lo mejor algún problema de doble tributación se puede llegar a dar. Con toda esta planificación se pueden ir buscando jurisdicciones holding que nos puedan ayudar a planificar lo que es la eficiencia en esos impuestos sobre ganancias de capital. Adicionalmente, estas jurisdicciones también pueden servir un poco para dar cierta protección, aunque no es una panacea, pero dar cierta protección a lo que son las inversiones, porque muchos de estos países tienen con Venezuela o con el país de residencia de los dueños, tienen tratado para protección de inversiones. Y adicionalmente, muchos de estos países donde pudiéramos ubicar la holding, pues también tienen tratados tributarios con el país de residencia, en este caso de los propietarios de los activos y de los países donde están ubicadas esas inversiones, digamos, en acciones. Entonces, fíjense un poco ya para ir yendo a la última parte del seminario. Por ejemplo, tenemos un caso A que es utilizando una estructura de trojo de fundación como dueña de activo financiero. Aquí, por ejemplo, tenemos, y vamos a hablar del caso, digamos, de un residente fiscal americano, que es uno de los casos que más vemos en la firma. Una familia de residentes fiscales americanos tiene un trust revocable, y ese trust revocable es dueño de la mayoría de los activos, por no decir de la totalidad de los activos que puede tener esa familia, no solamente en Estados Unidos, sino también en el exterior. Por supuesto, si yo quiero poner a nombre de un trust revocable americano la propiedad de un apartamento que tengo en Venezuela o que tengo en un país bajo lo que es la legislación o las leyes, digamos, el civil law, lo que es el derecho civil, pues se me va a complicar. Entonces yo tendría que hacer a lo mejor alguna estructura para poderlo, digamos, pegar, pero quizás a lo mejor no sea tampoco prudente desde un punto de vista del monto que puede tener, pero hay formas de poder hacerlo. Pero para ese residente americano, él tendría un trust revocable donde ese trust revocable tendría toda la propiedad de todos los activos. Desde un punto de vista fiscal, sucesoral, no voy a tener ventajas, pero tengo la gran ventaja de que me voy a evitar el problema del probate, que es el proceso legal que les decía, donde los sucesores van a tener que demostrar ante un tribunal de que los activos que están recibiendo en sucesión, los propietarios eran las personas que lo dieron en sucesión, que fueron las personas que fallecieron. Entonces, claro, el trust para este caso no tiene una relevancia fiscal en los Estados Unidos, pero sí tiene una relevancia de protección de activos y de una sucesión ordenada y rápida a lo que son los sucesores establecidos en ese trust. Vamos a pensar otro caso, el caso de una familia venezolana que tiene, o de una familia que esté en cualquier país. Hablo del caso de Venezuela, que es el caso que más conocemos, pero esto tendría que ser un poco analizado también en cada uno de los países, porque esta receta no la podemos ver como una receta de que aplique en cualquier país, por ejemplo, de Iberoamérica o de Sudamérica, pero vamos a pensar una familia venezolana que tiene
una fundación privada, una fundación privada en un país X que podría ser Curazao, podría ser Panamá, y vamos a llamar así, esa fundación es dueña de una holding extranjera que está, digamos que tenemos que definir su jurisdicción y que esa holding va a tener, en este caso, un portafolio de inversiones globales que pueden ser financieros, ¿ok? Que pueden ser no financieros como inversiones en acciones de las compañías operativas que tiene esa familia. Entonces, ¿qué me daría inicialmente un tipo de estructura como esta? Bueno, me daría una protección patrimonial porque estoy estableciendo varios, digamos, varios niveles de propiedad hasta llegar a los últimos beneficiarios. Me podría dar optimización fiscal porque dependiendo de las jurisdicciones que yo defina para la fundación y para la holding, yo puedo tener tratados para evitar doble tributación que me permiten una optimización fiscal cuando vendo acciones de las compañías que están en el exterior o cuando a lo mejor decreto dividendos y distribuyo dividendos hasta los dueños finales. Y me puede dar también todo lo que son los elementos de una sucesión ordenada, no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista fiscal. Entonces, el caso B es la misma estructura de trust o de fundación, pero estamos hablando de un holding que tendríamos que definir la jurisdicción, que sería la dueña de la holding extranjera a definir y donde vamos a tener, en este caso, acciones en compañías privadas, que es un poco lo que comentamos anteriormente. Ahí pueden ser acciones en diversas jurisdicciones, pueden ser incluso acciones de empresas que controlamos, que normalmente son parte del grupo familiar y que a lo mejor son poseídas mayoritariamente o en su totalidad, y participaciones también en acciones de compañías de terceros que no controlamos, como pueden ser participaciones en emprendimientos o en joint ventures, ¿ok? Y tenemos esta estructura que tiene unas ventajas, que igualmente seguimos teniendo a nivel directo o indirecto un control consolidado, nos permite organizar una cantidad, digamos, de activos en diversas jurisdicciones bajo un mismo paraguas, con lo cual nos da también una eficiencia en transmisión de activos, no solamente en el momento en que se va a crear la estructura, sino a futuro. Tenemos una planeación o podemos hacer una planeación estratégica para una liquidez futura. ¿Por qué? Porque si estructuramos desde un punto de vista fiscal todo adecuadamente, los flujos de liquidez entre las compañías de ese grupo organizado y los últimos beneficiarios, pues van a ser mucho más eficientes desde un punto de vista de cuando se vayan dando. Podemos planear fiscalmente con todo lo que es la distribución a los dueños de dividendos o productos de ganancias de capital por venta de esos activos que están en alguna de las jurisdicciones, y pues eso nos genera una sucesión, digamos, ordenada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una estructura común donde a lo mejor nosotros tenemos, en este caso, no solamente activos financieros, sino activos también no financieros, donde podemos tener el primer nivel, que es un trust o una fundación privada, que es como el primer nivel organizativo que tiene la familia, que aquí normalmente es donde se establece también claramente cuál va a ser el orden sucesoral en el momento en que esta sucesión se llegue a dar, que padre y o madre no estén. Normalmente aquí podemos tener una compañía extranjera y esa compañía extranjera va a ser, vamos a llamar así, la holding, o pudiera llegar a ser la holding de activos no financieros, o mejor dicho, de activos financieros, donde se tienen a lo mejor las cuentas bancarias y las acciones en la bolsa y los bonos corporativos en ciertas y determinadas jurisdicciones. Y aquí abajo pudiéramos llegar a tener en este caso una holding también internacional que sería única y exclusivamente y que debería estar en una jurisdicción apropiada para que pueda ser la holding, la tenedora de las acciones de esas subsidiarias operativas que tiene la familia en distintos países del mundo. ¿Ok? Normalmente, por ejemplo,
hablándoles de lo que sería una holding en Portugal o una holding en España, normalmente aquí pudiéramos tener beneficios si vemos la estructura. Vamos a pensar que la holding co estuviera en España. Esta holding co tiene unas subsidiarias S1, S2, S3, S4 en diversos países, por ejemplo en Venezuela, en Colombia, en México, en Chile. Y esta estructura, dependiendo de las jurisdicciones de que se trate, normalmente con España tienen un tratado para evitar doble tributación que permite que los dividendos y las ganancias de capital sean adecuadamente, digamos, eficientemente gravadas, evitando problemas en la medida de lo posible de doble tributación. Y esta holding, al estar en España, por ejemplo, ya hay un sistema fiscal específico que es un régimen de exención de participación que establece que cualquier ganancia que tenga esta entidad holding española por la venta de las acciones en S1, S2, S3 y S4 va a estar sujeta a un impuesto del 25%, pero sobre una ganancia mínima, no la ganancia del 100%, sino solamente grabando un 5% de esa ganancia, con lo cual resulta en un impuesto bastante bajo y permite que esa holding, esa ganancia, después de haberla realizado, la pueda distribuir libremente sin impuestos en España, aguas arriba, es decir, a lo que sería la Foreign Co. si existe, o directamente a lo que podría ser, en este caso, alguna estructura que sea fiscalmente eficiente, que normalmente siempre para hacerlo eficiente se tiene una entidad arriba legal como esta Foreign Co. Entonces, aquí ya no solamente estamos hablando de que una estructura como esta nos podría reducir el impuesto al dividendo en el caso de existir cuando las subsidiarias decretan dividendos a la holding, sino que también nos pueden ayudar a planificar de que la ganancia de capital solamente se pueda grabar en España, pero se grave a una tasa impositiva efectiva bastante baja y que no se grave en los países, digamos, donde están ubicadas las inversiones directamente y que podamos tener una distribución de dividendos y de utilidades hasta los últimos beneficiarios ya con un, digamos, con un nivel fiscal bastante bajo. Recomendaciones finales para ya un poquito cerrar el seminario. Eh, nosotros, nosotros los que asesoramos en esta materia tratamos de ser un poco evangelizadores en esta materia. Hay que revisar y hay que actuar preventivamente. No hay que esperar tener una crisis para poder proteger activos. Y aquí estamos hablando de una familia que tiene un gran patrimonio o de una familia que tiene un pequeño patrimonio y que pudiera estar sujeto a algún elemento, digamos, de sucesión que tendría que planificar, como normalmente se entiende, por anticipado. Realizar un diagnóstico patrimonial, cuando hablamos internacional, es porque normalmente la familia puede tener activos no solamente en su país de residencia, sino también en otros países y normalmente en ese análisis pues se van descartando los activos que a lo mejor van a estar sujetos a este trabajo por materialidad y cuáles no van a estar sujetos a este trabajo por materialidad o porque los costos de organización a lo mejor para poder hacerlo de una forma apropiada van a ser tan altos que a lo mejor no merece la pena hacer. Pero hay que realizar en cualquiera de los casos, esto no es algo automático, esto no es como les decía una receta de que te voy a dar esta receta para que me digas qué es lo que vamos a hacer. Esto es un trabajo donde hay que conocer y donde hay que analizar. Evaluar siempre lo que es la reestructuración, siempre teniendo en cuenta la visión sucesoria, no solamente el presente, no solamente dónde yo puedo tener sinergias fiscales para poder reducir, en este caso, los impuestos por los flujos patrimoniales entre las empresas o los activos que tiene el grupo familiar y el grupo familiar, sino también aprovechar para que esto, desde un punto de vista sucesorio, pueda ser también viable y pueda ser eficiente. Y por supuesto, siempre se recomienda de que todo esto se haga con asesores que sean especialistas en la materia y que puedan en este caso apoyarlos en esos procesos, no solamente de análisis,
sino también de implementación. Entonces, bueno, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy.